Bueno, hola chicos, vamos por el segundo práctico. Espero que haya salido bien el primero. Hoy vamos a ver el tema, bueno, para la comisión de los martes este va a ser el primero en realidad, perdón. Para los lunes el segundo. Hoy vamos a hablar de la patología esofágica. Recordemos que el esófago es un órgano tubular que va desde la hipofaringe hasta el estómago y que tiene dos esfínteres importantes, uno superior que impide que el alimento vaya a la vía aérea y uno inferior que impide el reflujo gastroesofágico. La función que tiene el esófago es simple, una es el paso del bolo alimenticio y otra evitar la regurgitación del contenido gástrico hacia el esófago. Hay diversas patologías esofágicas, yo las dividí en cuatro para ordenarnos más que nada. Primero son las anomalías estructurales, que ahí tenemos el anillo esofágico, la membrana esofágica, divertículos esofágicos, la hernia de hiatus y la rotura esofágica. La segunda parte son las anomalías motoras, que las podemos dividir en primarias y secundarias. Las primarias son la calosis y los espasmos esofágicos, y las secundarias son aquellas derivadas de alguna otra patología, como la diabetes mellitus, la miastenia, la esclerodermia y el Chagas, importante en nuestra casuística. Después, el tercer punto que vamos a ver es el reflujo gastroesofágico y por último, el cuarto punto, los tumores gastroesofágicos. Bien, entonces vamos a empezar con las anomalías estructurales del esófago. Primera parte. Son lesiones o anomalías de la pared que generalmente se manifiestan como asintomáticas o por disfagia de distinto grado. Tenemos primero los anillos esofágicos, que es un repliegue de la mucosa gástrica, de la mucosa esofágica, de 2 a 4 milímetros, que puede ser superior o inferior. El inferior es el más común y esto hace disminuir la luz y estenosarlo. Generalmente son asintomáticos y no se tratan. En caso de producir disfagia, el tratamiento puede ser con medidas higiénicas como mejorar la masticación, comer en forma más lenta, y si no, vía dilatación, que se puede dilatar con bujías o con una dilatación neumática. Esos son los anillos. Segundo son la membrana esofágica, que generalmente es congénita, es esófago cervical, es una invaginación del epitelio, también escamoso. Y lo mismo que los anillos pueden ser asintomáticos generalmente o dar disfagia. Se pueden diagnosticar a través de una endoscopía, una veda, videoendoscopía digestiva alta. Y hay una particular que es el Plummer-Vinson, que es una membrana esofágica acompañada de una anemia ferropénica, que muchas veces mejorando la ferropenia, mejorando la reposición de hierro, esta membrana disminuye. Tratamiento, lo mismo, medidas higiénico-dietéticas, dilatación con neumática o puede llegarse en casos importantes a la cirugía, aunque no es habitual. La tercera anomalía estructural que vamos a ver son los divertículos, que es una dilatación de la pared, generalmente es única, y tenemos tres tipos de divertículos: el divertículo Zenker, el divertículo epifrénico y el divertículo medio esofágico. El epifrénico y el medio esofágico generalmente son asintomáticos, son hallazgos, no tienen ninguna importancia. Sí, el divertículo de Zenker, que es un 85% de los divertículos, es faringo-esofágico, está en la unión de la hipofaringe con el esófago, generalmente aparece después de los 50 años, es más común en hombres y puede manifestarse por regurgitación del alimento, por pirosis, cambio de voz, a veces por aspiración de contenido alimenticio y paso al pulmón y provocar neumonía aspirativa. Y el diagnóstico puede ser por contraste, utilizando un medio de contraste radiológico, o por la endoscopía, aunque en la endoscopía hay que tener mucho cuidado porque puede llegar, por la localización que tiene, a producir una perforación. Tratamiento higiénico dietético, mejoría de la alimentación, del bolo alimenticio, etc. Y si no, cirugía, no tiene otro tratamiento.
Cuarto de las modificaciones es la hernia de hiatus. Es una porción del estómago que está intratorácica a través del paso por el hiato diafragmático. Muchas veces es un hallazgo, en el 15% de las videoendoscopías se encuentra una hernia de hiatus, generalmente mínima, casi siempre es asintomática, pero en caso de ser importante y producir reflujo, puede producir esofagitis y a veces anemia ferropénica por pérdida de glóbulos rojos. El tratamiento puede ser con omeprazol, ¿no?, con bloqueantes, y en casos de hernias muy grandes puede llegarse a necesitar la cirugía. Por último tenemos las roturas esofágicas, la quinta anomalía estructural. Estas se pueden producir por procedimientos médicos, por ejemplo a través de una endoscopía y una rotura esofágica, un traumatismo, o a veces por vómitos incoercibles. Cuando es por vómitos incoercibles puede ser lo que se llama síndrome de Mallory-Weiss, donde se produce un desgarro de la pared esofágica, o un síndrome de Warthabe, que cuando ya la lesión atravesó toda la pared esofágica. Esto puede producir dolor retrosternal, más que nada al tragar, y si hay rotura total, mediastinitis, lo que pasa a ser una urgencia en medicina, la mediastinitis, por rotura esofágica, y el tratamiento es, en ese caso, cirugía, antibiótico-terapia y alimentación parenteral, porque hay que dejar el esófago en reposo. No son patologías frecuentes. Bien, pasamos ahora a vías estructurales, pasamos al segundo punto, que son las alteraciones motoras. Generalmente las alteraciones motoras del esófago van a ser primarias y secundarias, dijimos. En general, la mayoría tiene una sintomatología parecida, la disfagia intermitente, no progresiva, puede dar dolor torácico espontáneo o por las comidas, puede haber casos de regurgitación alimentaria, pirosis post-comida y también tos crónica y neumonías por aspiración. El diagnóstico en general todas estas alteraciones motoras se va a hacer por manometría. La manometría lo que hace es estudia el comportamiento contráctil, la función contráctil del esófago, y a veces en esa endoscopía, una veda, sobre todo si hay disfagia dentro de esta sintomatología. Entonces vamos a ver las primarias y después las secundarias. Las alteraciones motoras primarias, primero tenemos la acalasia. En la acalasia, ¿qué sucede? Hay una hipertonía del esfínter inferior y una dilatación por encima del esfínter debido a una alteración de la inervación del esófago. Por lo tanto, tiene hipertonía del esfínter y aperistalsis del esófago, sobre todo el tercio inferior. La causa desconocida, empieza entre los 30 y 50 años y generalmente se manifiesta por disfagia leve, de larga evolución, no progresiva, pirosis, puede haber dolor torácico retrosternal y también la tos nocturna, como en todo reflujo. El tratamiento se puede utilizar nifedipina de 10 miligramos entre las comidas, y en caso de dolor torácico, dinitrato isosorbida 5 miligramos entre las comidas, oral o sublingual. También se puede utilizar toxina botulínica endoscópica, que tiene un efecto de relajar el esfínter inferior, pero esto generalmente entre los 4 y 6 meses deja de tener eficacia. También se puede hacer dilatación neumática del esfínter y por último nos quedaría la cirugía, donde se hace una miotomía del músculo esofágico en el esfínter. Esa es la acalasia. Después tenemos el espasmo esofágico difuso, donde hay ondas anárquicas en el esófago sumadas a las ondas normales de peristalsis. Esto se puede corroborar en la manometría. Y por último, la hipertonía del esfínter esofágico inferior, donde hay una hipertonía del esfínter, pero a diferencia de la acalasia, las ondas peristálticas
son normales. O sea, solo el problema está en el esfínter. Bien, esas son las anomalías motoras primarias. Vamos a ver ahora las anomalías motoras secundarias. Y hay varias. ¿Esta qué quiere decir? Son secundarias a otras enfermedades. Por ejemplo, la diabetes mellitus es una donde hay una neuropatía autonómica, puede haber del esófago, y se encuentran alteraciones manométricas en el 50% de los casos de los pacientes diabéticos de larga evolución que uno estudiara. Otro es el reflujo gastroesofágico, que después lo vamos a ver en especial, donde hay ondas de gran amplitud en la manometría. Tercero, una patología que afecta al esófago, la esclerodermia. En el 90% de los casos de esclerodermia hay alteración esofágica, es por isquemia de la vasa vasorum y alteración del músculo liso del esófago. Eso va a llevar a la fibrosis de los 2/3 inferiores del esófago y una disminución del tono del esfínter. Tiene como complicaciones la esofagitis, el esófago de Barrett, que es procancerígeno, y la estenosis cicatrizal del tercio inferior del esófago. Se puede tratar con omeprazol para disminuir la cantidad de ácido que refluye, o con metoclopramida, pero tiene muy poca respuesta a los prokinéticos. Otra patología es la mastenia gravis, que puede afectar el tercio superior o la unión del esófago con la faringe. Y después tenemos, en nuestro caso en especial, el Chagas, que puede afectar, es igual que la calasia, se comporta como la calasia, lo único que tiene la calasia un origen desconocido. En el caso del Chagas, secundario a la infección por el Trypanosoma cruzi, que se ve en forma crónica, posiblemente 20 años después, muchos años después de la primoinfección. También hay hipertonía del esfínter inferior y aperistalmo del esófago. Bien, ya vimos las alteraciones estructurales, vimos las alteraciones funcionales. Tercer punto, vamos a ver la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto es el paso del contenido gástrico al esófago, con síntomas importantes como para afectar la calidad de vida de la persona. Es muy frecuente el reflujo, pero en la mayoría de los casos es totalmente asintomático y no afecta esta calidad de vida. Podemos tener reflujo si hacemos una endoscopía con esofagitis o sin esofagitis, pero no depende de esto los síntomas. Puede haber con esofagitis no haber síntomas y sin esofagitis haber síntomas de reflujo. Es más frecuente en las personas obesas, en las personas fumadoras, en las personas que tienen hernia de hiatus y en el consumo de algunos medicamentos como la nifedipina, como los nitratos. Síntomas, los dos síntomas claves son la pirosis y la regurgitación de alimentos. Si estas dos están presentes, prácticamente es seguro que hay reflujo. Pero si están ausentes, no descarta que haya reflujo. Si tenemos un paciente con los dos síntomas, se inicia un tratamiento empírico, por ejemplo con omeprazol 20 miligramos media hora antes del desayuno durante 4 semanas. Otros síntomas que puede tener el reflujo son el dolor torácico, tos crónica, laringitis y hasta erosiones dentales. Está frecuentemente asociado a la dispepsia, que es el tema que vamos a ver en el otro práctico. Complicaciones del reflujo, la esofagitis es el más frecuente lejos, también puede haber estenosis, el esófago de Barrett, hemorragia digestiva o anemia ferropénica por pérdida lenta de glóbulos rojos y adenocarcinoma. Si el paciente no responde, tiene pirosis y regurgitación y hacemos tratamiento empírico y no responde al tratamiento empírico, podemos recurrir a la realización de una videoendoscopía digestiva alta, una veda, para descartar otras patologías, a una pHmetría o a una manometría para ver el comportamiento de la peristalsis y los esfínteres. El tratamiento del reflujo, hay tratamiento higiénico dietético, bajar de peso,
disminuir cesación tabáquica en el que fuma. Si es posible, no consumo de daine. Y el tratamiento puede ser con bloqueante de H2 como la ranitidina 300 miligramos por día, omeprazol o rabeprazol 20 miligramos por día, lansoprazol 30 miligramos por día, esomeprazol o pantoprazol 40 miligramos por día. Siempre media hora antes del desayuno. Todos esos son los inhibidores de la bomba de protones. En los casos muy sintomáticos se puede llegar a utilizar doble dosis de estos inhibidores. Y a veces, si hay que hacer un tratamiento a más largo plazo, se puede recurrir a una media dosis. Y a veces se hace tratamiento a demanda de acuerdo a los síntomas. Una vez hecho el tratamiento de 4 semanas, en pacientes que recurren, se puede hacer tratamiento a demanda. En casos que son muy escasos, muy poquitos, pero se puede llegar a recurrir a una cirugía antirreflujo. Los prokinéticos tienen muy poco valor en el reflujo gastroesofágico. Bien, y el cuarto punto que vamos a tocar son las neoplasias del esófago, las benignas, como de origen muscular o adenoma, son muy raras, o casi no existen. Sí, las neoplasias malignas, que se ven generalmente más de 50 años, más en el hombre, más en ciertos países como los asiáticos, y hay dos tipos de tumores malignos, el escamoso y el adenocarcinoma. El escamoso está relacionado más que nada con el alcohol, con el tabaco, con antecedentes de radiación, con la calasia, con el Plummer-Vinson. En cambio, el adenocarcinoma está más en relación con el reflujo, con el esófago de Barrett, en los obesos y generalmente está en el tercio distal. Generalmente el 50% de los tumores de esófago están en el tercio distal, un 35% en el medio y solo un 15% en el tercio superior. Los síntomas comunes del cáncer de esófago, cualquiera de ellos, es la disfagia progresiva, primero para sólido, luego para líquido, la disminución del peso, la anorexia, la odinofagia puede estar presente y el dolor torácico. Estos tumores generalmente dan metástasis por vecindad a los ganglios, pero también puede dar metástasis al hígado o a pulmón. El estudio va a ser a través de la videoendoscopía y toma de biopsia. Se puede utilizar a veces la econdoscopía, donde se puede sacar algunas características del tumor, como su profundidad, etc. La tomografía de tórax y abdomen, también para ver su propagación, así como la tomografía de emisión de positrones, que también puede ser útil en algunos casos. El tratamiento, voy a nombrar que puede ser la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia. Hay distintos protocolos con distintas combinaciones de acuerdo al grado de invasión y la localización del tumor. Y a veces se puede utilizar la endoprótesis como una salida momentánea para la disfagia y para que pueda pasar el alimento. La endoprótesis se coloca por vía endoscópica. Bueno, esto creo que era un resumen de lo que quería hablarles de las patologías que existen de esófago. Se puede profundizar más, pero bueno, mañana a las 5 les voy a pasar el video y después les haré preguntas, como el mecanismo del otro día, después ustedes me van a hacer las dudas, me las van a preguntar a mí. Bueno, que la pasen bien, saludos.